Que Dios les bendiga, mis hermanos. Le damos gracias al Señor por otro día más de vida que Él nos ha dado de estar aquí en su casa de oración. También le vamos a dar gracias por los que nos van a estar viendo por medio de radio y por Facebook Live. Y así le vamos a dar gracias al Ministerio Radial Elohim 94.1 FM Jucapa Usulután, El Salvador, predicando la sana doctrina. Y así le vamos a estar pasando el tiempo a nuestro hermano Malaquías López, que es el portador de la palabra del día de hoy. Que sea el Señor usándole en gran manera. Y así el tiempo con mi hermano. Aleluya, bendiciones a todos en esta hermosa tarde. Pues gracias a Dios primeramente por este privilegio que me permite de traerles la palabra de Dios en esta hermosa tarde, y que esta palabra sea de bendición para cada uno de nuestra vida, tanto como la gente que van a escuchar a través de la estación de radio allá en Salvador, como en la página de Facebook de la iglesia La Última Trompeta. Pues déjame decirte, ustedes los que nos están escuchando a través de la estación de la radio, y si usted tiene un teléfono inteligente, pues le aconsejo de bajar la página de Facebook, pero si ya lo tiene en su teléfono, pues nos puede buscar a través de Iglesia La Última Trompeta en Marietta, y así para que ustedes nos puedan ver en vivo en esta hermosa tarde. Amén. Y pues ya en esta hermosa tarde vamos a leer la porción de la palabra de Dios, donde vamos a meditar en esta hermosa tarde. Amén. Yo le invito, si usted tiene una Biblia a la par suya, o si usted tiene una Biblia bajado en su teléfono, pues yo le invito en esta hermosa tarde que usted abra su Biblia en el libro de Isaías, su capítulo 1 y en su versículo 18. Libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18. Vamos a leer siempre honrando a los tres grandes, que es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la palabra de Dios se lee de esta forma: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve será emblanquecido. Si fueren rojos como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. Vengamos en palabra de adoración esta hermosa tarde. Padre nuestro, que tú te habites en tu trono de la gloria, Señor. Aquí estoy delante de tu presencia, Jesús. Extienda tu mano, Señor, en esta hermosa tarde. Aquí estoy, Padre, me humillo delante de tu presencia, Padre. Y yo te pido en esta tarde, Señor, que cada palabra que vaya saliendo de mis labios, Señor, seas tú poniendo, que ninguna palabra salga de mi vientre, Espíritu Santo. Que esa palabra llegue a tocar los corazones, Padre. Prepara los corazones, prepara las mentes, Padre. Tu palabra dice que tu palabra nunca regresa vacía, Señor. Y así que, Señor, en tus manos ponemos estos versículos que vamos a meditar en esta hermosa tarde. Muchas gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y así que le pido, le agradezco primeramente por su tiempo. Si usted, los que se van a conectar, los que van a tomar su tiempo de escuchar la estación de radio de allá en Salvador. Amén. Vamos a hablar bajo el tema en esta hermosa tarde. Ven a Jesús y no tengas miedo. Un tema muy sencillo para que usted, después de terminar este mensaje, usted no se va a estar preguntando qué quiera decir el tema que habló el hermano. Simplemente, pues es un tema bien sencillo, lo puse, ven a Jesús y no tengas miedo. Amén. Porque lamentablemente y tristemente a veces la gente tiene un concepto de que para acercarse a Dios tienen que estar limpios, que no tienen que estar pecando. Incluso la palabra de Dios, todos nosotros pecamos. La Biblia nos habla a nosotros, los que ya conocemos de Jesús, los que ya conocemos del Evangelio, nos dice, si nosotros decimos que no pecamos, le hacemos a Dios mentiroso, porque todos le fallamos a Dios. Pero esta invitación es para usted, mi querido hermano o amigo, que usted me escuche en esta hermosa tarde. Amén. Esta invitación es para que usted, Dios nos está llamando o está dando esta invitación para que usted pueda acercarse a Dios. Yo no sé la vida, lo que tú estás viviendo en este momento. Tal vez te has alejado de Dios, o tal vez nunca te has acercado a Jesús. O si alguna vez te han hablado de Cristo, yo no sé cómo te han presentado a Jesús. Lamentable, tristemente hay ciertos predicadores, pastores, presentan a un Jesús como un dictador,
que es un dictador, un hombre que no tiene misericordia, que no tiene amor. Pero yo quiero hablarte en esta tarde de un Cristo que perdona, que tiene misericordia. Incluso su palabra dice que cada día sus misericordias son nuevas cada mañana. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer para que seamos una persona diferente? Es de acercarnos a Jesús. Es acercarnos a Jesús. Y esta invitación es para usted, mi querido amigo, en esta hermosa tarde. Tú que nunca has conocido a Jesús, tal vez has querido acercarte a una iglesia, porque hay ciertamente, como vuelvo a decir, triste y lamentablemente, hay pastores que han hecho la iglesia como un déjame decirte que como lo han hecho como un tribunal. ¿Qué es lo que se hace en tribunal? Se sentencia la gente que ha cometido pecado. Pero déjame decirte en esta noche que no. Yo quiero predicarte de un Jesús que está siempre con las manos abiertas para que tú te acercas hacia su presencia. Y Él está dispuesto de perdonar tus pecados. Claramente hemos leído este versículo: venid, luego dice Jehová, dice su palabra, y estemos a cuenta. Esta invitación era al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel se habían apartado de Dios. Pero Jehová les extiende esa invitación, les dice: venid a mí. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Y si vuestros pecados, dice, fueron como la grana, como la nieve será emblanquecido. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán ser como blanca lana. En otra palabra, Dios les estaba hablando a su pueblo para que volvieran, porque tal vez a veces hay personas que algún día han conocido de Dios, pero por X problema, cosas que se han apartado de Dios. Pero yo quiero decirte en esta hermosa tarde, si tú vuelvas a los pies de Jesús, Dios está dispuesto de perdonar, de limpiar tus pecados. Porque para Él no hay cosa imposible. Tal vez alguno te ha dicho, pero nosotros tenemos que tener en cuenta que hay un voz que siempre, cuando tú le fallas a Dios, el enemigo viene a decirte: ya no te acercas a una iglesia, porque Dios ya no te va a perdonar. Ya no eres digno de estar en una iglesia. Ya no eres digno de estar sentado en un asiento en una iglesia. Déjame decirte que todos los que nosotros nos congregamos en una iglesia no somos perfectos. Todos cometemos errores, amados, mi amado amigo y hermano. En esta hermosa tarde, yo no sé qué tan lejos estás de la presencia de Dios. Incluso hay personas que vienen en la casa de Dios, se sientan en una banca, pero su corazón ya está lejos de la presencia de Dios. Pero déjame decirte en esta hermosa tarde, si tú te acercas a Dios, Él está dispuesto de perdonar tu pecado. Porque la palabra de Dios nos habla en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Si nuestros pecados, dice, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces yo quiero decirte en esta tarde, yo no sé en la condición que tú estás viviendo. Tal vez eres una mujer de la mala vida, tal vez eres un homosexual, tal vez has matado a alguien. Pero me preguntarán: ¿será que todavía tengo misericordia? ¿O tengo todavía esa salvación? Déjame decirte que sí. En la Biblia encontramos muchos personajes que en la Biblia casi la mayoría de todos no fueron hombres desde su nacimiento, que fueron instruidos en lo que es en las cosas de Dios. Miramos amados hermanos, miramos muchos hombres que fueron mentirosos, que fueron ladrones, hicieron muchas cosas. Pero cuando se arrepintieron de todos sus pecados, Dios hizo grandes cosas con la vida de cada uno de esas personas. Y quiero darte un ejemplo. Por ejemplo, cuando los fariseos encontraron una mujer que lo habían encontrado en adulterio, aquellos hombres ya estaban dispuestos de apedrearlo, de matarlo, porque era la ley de antes. Pero aquellos hombres la trajeron a los pies de Jesús. Tal vez aquellos hombres esperaban que Jesús actuara como ellos ya lo llevaban en su mente, en sus corazones, que ya llevaban odio, amargura, porque ya tenían todos con las piedras en la mano de apedrear a aquella mujer. Pero Jesús Jesús actuó diferente. Jesús demostró su amor por aquella mujer. Vamos a leer esa historia que lo encontramos en el libro de San Juan, en su capítulo
en su capítulo 8, versículo 3, dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, y dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Pues déjame decirte, tal vez, como lo vuelvo a decir, tal vez alguna vez tú te acercaste en la iglesia, pero te trataron mal, te miraron mal. Pero déjame decirte, amado, mi querido amigo o amiga, en esta hermosa tarde, yo quiero predicarte de un Cristo de misericordia, que tiene amor, que no, así como perdonó a aquella mujer lo había encontrado en pecado. Aquellos hombres ya estaban a punto de matarlo, pero Jesús dijo: no. Dice la palabra de Dios que cuando aquella mujer estaba rodeada de los fariseos para matarlo, Jesús se agachó abajo, dice la palabra de Dios, y empezó a escribir algo en la tierra. Muchos dicen que los que han estudiado la palabra dicen que lo que Jesús estaba escribiendo en la tierra eran los pecados de cada uno de los fariseos. Y cuando ellos se dieron cuenta, pues dijeron: nadie había arrojado la piedra. Entonces Jesús le dice: y todos ustedes son libres del pecado. Sea el primero que arrojar la primera piedra. Entonces, pero como ellos, sus conciencia les abrió la mente, que cada uno de ellos estaba en pecado. Cada uno de nosotros cometemos pecado. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Humillarnos delante de su presencia, venirnos delante de su presencia, pedirle: Padre, perdóname de todos mis pecados. Y Él está dispuesto, claramente nos dice: si nuestro pecado fuera rojo como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. Si usted tuviera una manta blanca y se echa algún color rojo, se mira rojo. Pero el poder de Dios es grande para limpiar todo pecado. Entonces para Dios no hay cosa imposible. Si Él pudo perdonar a aquella mujer que lo había encontrado en adulterio, es el mismo Cristo. El Cristo que hizo milagro desde antes. El Jehová de los ejércitos que hizo milagro desde antes. Él sigue siendo el mismo Dios. Su palabra dice que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Él nunca cambia. El hombre podrá cambiar, la mujer podrá cambiar, pero mi Cristo jamás va a cambiar. Él sigue siendo fiel con nosotros. Y le estaba hablando de muchos personajes en la Biblia que cometieron errores, pecaron. Y yo traje algunos ejemplos para que usted se dé cuenta, para que usted ya no escuche la voz de Satanás si te está diciendo: ya no te acerques en una iglesia, ya no vuelvas en los caminos de Dios, porque Él jamás te va a perdonar. Pues déjame decirte, así como perdonó un día a aquella mujer que lo había encontrado en adulterio, así te puede perdonar, mi querido amigo, amiga, en esta hermosa tarde. Entonces cuando Jesús perdonó a aquella mujer, y ella dijo, y Jesús le preguntó a aquella mujer: ¿dónde están los que te estaban acusando? Y cuando aquella mujer levantó su mirada, nadie ya estaba alrededor de ella. Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, escuchen bien, Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Yo quisiera que tú, mi querido amigo o amiga, en esta hermosa tarde, que tú nos acompañes hasta el término de este mensaje, porque yo le aseguro que Dios hará grandes cosas con tu vida, así como lo han hecho con muchas personas, con grandes hombres de Dios que hoy tú los miras. Cada uno de ellos tuvieron un pasado. No le vuelvo a decir que no cada uno de tú miras un gran siervo de Dios hoy en tiempo, pero ellos tuvieron algún pasado. Entonces, pero cuando nosotros nos acercamos a la presencia de nuestro Padre, que Él es fiel, dice su palabra, de perdonarnos. Él es fiel de perdonar, de limpiarnos de todo pecado. Aleluya, bendecimos el nombre de nuestro Dios. Y un ejemplo que traje, que es la vida de Pablo. ¿Quién era Pablo antes de conocer a Jesús? Pablo era un asesino. Era un hombre que se iba, dice la Biblia, que se iba casa a casa a sacar los hombres y a apedrearlo y a arrastrarlo y llevarlo en la cárcel. O sea, ese hombre tiene un pasado. Pablo, antes de ser Pablo,
era Saulo de Tarso. Y yo quisiera leer ese versículo. ¿Quién era Pablo antes de que se hiciera Pablo en esta hermosa tarde? Y lo encontramos en el libro de Hechos, en su capítulo 8, versículo 3. Dice: y Saulo asolaba a la iglesia y entraba casa por casa, arrastrando a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. O sea, era un hombre de misericordia. Pablo tenía una fama de que era el que perseguía a la iglesia en ese entonces. Él no podía ver una persona que hablaba de Cristo, porque ¿qué es lo que hacía Saulo, perdón? Lo mataba, lo sacaba arrastrado y los llevaba en la cárcel. Era Saulo. Pero cuando tuvo encuentro con Jesús, hasta hoy en tiempo hablamos de un discípulo, un apóstol, que es apóstol Pablo. Hasta hoy hablamos de las cosas grandes que Dios hizo con Pablo. Pero ¿cuál era la vida de Pablo antes de que tuviera ese encuentro con Jesús? Era una persona mala, mataba personas, sacaba hombres y mujeres, dice la palabra de Dios, en las casas. Pero cuando tuvo encuentro con Dios, se arrepintió. Y hasta hoy en tiempo hablamos del gran apóstol Pablo. Lo que Dios hace con una persona. Como le vuelvo a decir en esta tarde, tal vez han habido personas que te han dicho: tú nunca te vuelves a levantar, tú ya no sirves para nada. Pero déjame decirte en esta tarde, tú vales la sangre de Cristo. Si tú vienes a los pies de Dios y tú humillas, pides perdón tu pecado, grandes cosas volverá a hacer con tu vida en esta hermosa tarde. Y otro ejemplo, y hay bastantes ejemplos que encontramos en la Biblia, pero de los más grandes que a mí me llamó mucho la atención es de Pablo. Le vuelvo a decir que cuando antes de Pablo, él se llamaba Saulo. Y toda la gente le tenía miedo, incluso cuando ya tuvo encuentro con Jesús, ya tuvo un encuentro con el Padre. Aún los discípulos, los apóstoles tenían miedo a Pablo, porque era el hombre conocido que perseguidor de los cristianos, mataban gente. Porque cuando Dios habló a Ananías que buscara a tal hombre, Ananías tuvo miedo de buscarlo. Y eso lo encontramos en el libro de, ahí mismo en el libro de Hechos. En el libro de Hechos capítulo 9 versículo 10 dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y respondió: heme aquí, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judá a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le ponen las manos encima para que recobre la vista. Entonces, escuchen bien lo que dijo Ananías. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Pablo, amados hermanos, toda la gente le tenía miedo porque era un hombre malo. Amados hermanos, tal vez porque cuando un hombre no tiene a Jesús, no tiene paz, usted no vive bien, no vive feliz. Usted no puede vivir una vida, no puede vivir una vida sana. Pero cuando tú te acercas a Dios, Dios hace grandes cosas contigo. Si tú tomas una decisión de cambiar tu forma de vivir, cambiarás la forma de vivir, cambiarás la forma, el futuro de tus hijos, el futuro de tus nietos, el futuro de toda tu generación. Pero tienes que tomar una decisión de arrepentirte de todo pecado. Estoy hablando de un Jesús que de un Dios amor, que un Dios de misericordia. Pero la palabra dice también es un fuego consumidor. Por lo tanto, si tú te acercas hacia la presencia de mi Padre, Dios tendrá misericordia sobre tu vida. Otro ejemplo que he traído en esta tarde, para que usted se dé cuenta que no todos llegaron a los pies de Jesús limpios, sino que cada uno de los personajes en la Biblia tuvieron un encuentro, tuvieron un pasado.
El punto número, tercer ejemplo que traigo en esta noche es de David. ¿Quién era David? La palabra de Dios habla de un hombre que David andaba conforme al corazón de Jehová. Pero David, a través de que cuando ya estaba ejerciendo el reinado, él cometió muchos errores. Él pecó. Casi, si nosotros estudiamos la Biblia, casi David rompió los 10 mandamientos, casi de los 10 mandamientos que Dios había establecido. David quebrantó los 5 leyes del 10 mandamiento. ¿Cuáles son los pecados que hizo David? Que cometió David cuando estaba en su reinado. David era un asesino porque mandó a matar a un soldado y era un mentiroso. Y muchas cosas que hizo David, pero aún así, cuando David se arrepintió de su pecado, se humilló hasta lo sumo, dice la palabra de Dios, y Dios lo volvió a levantar. Y hasta hoy en tiempo hablamos de un gran David que anduvo conforme al corazón de Jehová. Pareciera que David nunca cometió errores, pero déjame decirte que David cometió bastantes errores. Y así que tal vez usted ha cometido un error, mi querido amigo, mi querida amiga, en esta hermosa tarde. Pero Dios, Él es fiel en perdonar tus pecados. Si tú vienes a los pies de Jesús en esta tarde, si tú entregas tu vida en esta tarde, Dios hará grandes cosas en tu vida. La gente ya no te mirarán como te miran. Tal vez si eres una mujer de mala vida, tal vez eres despreciada, desechada por tus propios familiares. Pero cuando tú vienes a Jesús, tú eres una persona diferente. Hasta tu nombre lo cambian. Porque si miramos de Pablo se llamaba Saulo, pero cuando tuvo encuentro con Jesús ya no se llamó Saulo, sino se llamó Pablo, el apóstol Pablo. Dios hace grandes cosas con aquella persona que se arrepiente de todos sus pecados. Hay bastante ejemplo de la Biblia que personas que cometieron errores, pero Dios tiene su misericordia sobre cada uno de ustedes en esta hermosa tarde, sobre todos nosotros. Otro ejemplo es de Moisés. Moisés tuvo un pasado preocupante antes que Dios lo llamara para dirigir el pueblo. Moisés se convirtió en asesino también. Porque cuando Moisés, antes, amados hermanos o amigos, Moisés mató a un capataz cuando estaba golpeando a un hombre, una de las personas de Moisés. Y cuando Moisés vio a aquella persona que estaba golpeando a un israelita, a Moisés le dolió y mató a aquel hombre. Pero miramos a un Moisés sacando el pueblo de Israel, que con solo una vara hizo milagro de abrir el mar rojo. Que solo una vara que tocara la peña y el agua salió. Ese es el gran poder de Dios cuando una persona se convierta a Jesús. Como te digo en esta hermosa tarde, yo no sé la condición que tú estás viviendo. Porque déjame decirte que hay bastantes personas que han conocido a Dios, que han predicado a Dios, levitas, músicos, que algún día le cantaron a Dios, pero por X motivos se han apartado de Cristo. Pero es hora que tú te vuelves en los caminos de Dios. El que todavía sigue, amado amigo, extendiéndote la invitación esta hermosa tarde. Si tú abres tu corazón y deja que Él entre en tu corazón, Él hará grandes cosas en tu vida. Hará grandes cosas en tu matrimonio. Tal vez tu matrimonio ya se va a destruir. Tal vez están a punto de divorciarse. Pero si ustedes entregan su vida a Dios, Él tiene poder para restablecer ese matrimonio. Para Dios no hay cosa imposible. Tal vez tus hijos se han alejado de Dios. Pero si tú pones la vida de tus hijos en la mano de Dios, Él tiene poder para que Él los vuelva a traer en los caminos de Jesús. Moisés. Miramos que hay bastante ejemplo en la Biblia que casi la mayoría cometieron errores. Miramos a un Elías después de derrotar a los 400 hombre de Baal, pero así como estuvo en un nivel alto, también Elías ¿en qué momento después de que él había ganado esa victoria sobre los 400 y algo profetas de Baales?
pero solo con una mujer Elías salió huyendo a esconderse. Y a veces han habido momentos que cosas, usted, mi querido hermano o pastor, que algún día usted predicó en una iglesia, que un día usted estuvo pastoreando una iglesia, pero no sé qué es lo que le hizo de alejarse de la presencia de Dios. Pero si usted vuelve, así como le dijo Jehová de los ejércitos a Elías, levántate porque te queda un largo camino. Dios te ha llamado para predicar su palabra. Y es tiempo que tú vuelves a los caminos de Dios. Es tiempo que tú regresas en los caminos de Dios para que Dios siga haciendo grandes cosas en tu vida. Podemos ignorar, tal vez has estado ignorando la voz de Dios, tal vez has estado ignorando la invitación que tal vez has escuchado palabras, mensajes que te han estado diciendo que regresan los caminos de Dios. Tal vez te has negado a esa invitación, pero déjame decirte en esta tarde, ya es tiempo que tú regresas en los caminos de Dios. Porque Dios sigue siendo Dios grande, Dios incomparable, Dios que sigue siendo misericordioso. Pero va a llegar un día cuando Él venga, dice su palabra, que cada uno de nosotros algún día vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo, entregando cuenta de las cosas que estamos haciendo aquí en esta tierra. Y así que, mi querido amigo, hermano, tú te has alejado de Dios. Es momento que tú te vuelvas. No esperas que la ira de Dios caiga sobre ti. No esperas que la ira de Dios, porque en la Biblia también encontramos un ejemplo. A un hombre que fue enviado que predicara a un pueblo de Nínive. Estoy hablando de Jonás. Pero ¿qué hizo Jonás? Ignoró la voz de Dios. En vez de agarrarse a Nínive, agarró para Tarsis. Entonces, amados hermanos, ¿cuántos de nosotros, tal vez usted, mi querido amigo o hermano, has ignorado la voz de Dios? Y déjame decirte que Dios es grande. Su palabra dice que Él es Dios amor, que Él es lento para su ira y grande en misericordia. Pero déjame decirte en esta tarde, si tú te has estado ignorando la voz de Dios. Jonás había sido enviado a Nínive, pero él agarró camino para Tarsis. Pero escuchen bien qué es lo que pasó después. Jonás tuvo que tuvo que regresar a lo que se le había enviado, pero no fue fácil. Tuvo que pasar 3 días en el vientre de un pez. Y lo encontramos en el libro de Jonás, en su capítulo 2:1. Entonces Jonás oró. Dice la palabra. Entonces Jonás oró a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. No esperas que la ira de Dios caiga sobre ti. Reconozca antes del tiempo que Dios te está extendiendo la mano, te está extendiendo la invitación. Pero tal vez usted dirá, pero yo he cometido tantos pecados. Ya no soy digno de regresar en una iglesia. Ya no soy digno de ejercer mi privilegio que lo estaba haciendo antes. Pero la palabra de Dios, el versículo que leímos de principio, dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Y dice: y si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Escuche bien lo que te dice Dios. Dios no le importa lo que tú hayas hecho. Lo que le importa a Dios es lo que Él va a hacer con tu vida si tú te arrepientas de todo el pecado que tú estás haciendo. Pero si tú vas a seguir en el pecado, déjame decirte que Dios es fuego consumidor para todos. Sabes que una de las cosas que el infierno, porque yo quiero decirte que en esta tarde que existe un infierno. Hay un cielo nuevo y una tierra nueva, pero también existe un infierno. Pero déjame decirte en esta tarde que el infierno no se hizo para usted ni para mí. El infierno se hizo para Satanás y sus demonios. Pero lamentable, triste, el diablo, él no va a querer irse al infierno él solo. Él está tratando de llevar muchas personas. Y yo no quisiera que sea uno de aquellas personas que va a ir al infierno si no te arrepientas de tus pecados. La palabra de Dios claramente dice: si tú confiesas tu pecado en esta tarde, Él es fiel y justo de perdonar.
Y Él está dispuesto de limpiar y transformarte y darte una vida mejor. Dios tiene poder para restablecer la relación que tú tuviste un día con Dios. ¿Cuántas personas que un día predicaron de Dios? ¿Cuántas personas que un día sirvieron en una iglesia, pero se han apartado de Dios? Pero déjame decirte que hay tantos versículos de la Biblia que nos enseña que el amor de Dios es grande. Jesús no fue de por gusto, puso una parábola entre los discípulos. ¿Por qué lo hizo? Para que los discípulos, porque Él sabía que Jesús, que cada uno de los discípulos iban a cometer errores. Pero cuando Jesús hizo hizo esa parábola, era para demostrar el amor. La parábola del hijo pródigo. Y dice esta parábola que había un rico, tenía 2 hijos, pero el menor quiso alejarse del padre. Escuchen bien esta historia. Cuando aquel hijo se llevó, pidió lo que le pertenecía y el padre le dio. Y se fue, dice la palabra de Dios, se fue lejos hasta a una provincia lejana de su padre. Y empezó a hacer todo lo que él quería. Pero dice la palabra de Dios un día que se quedó sin nada. Pero escuchen bien la actitud de aquel joven. En un momento tal vez no quiso regresar a la casa del padre porque se sentía avergonzado. Así como muchos hoy en tiempo que algún día estuvieron en una iglesia pero se han regresado en el mundo y tienen como pena o vergüenza, miedo de regresar en una iglesia. Pero déjame decirte, no tengas miedo. Por eso puse el tema, ven a Jesús y no tengas miedo. Porque Él no te está esperando con una espada o para volarte la cabeza o para cuestionarte por qué hiciste esto, por qué hiciste este pecado, por qué tuviste que irte al mundo. No, al contrario, Jesús te está llamando, te está esperando con los brazos abiertos. Pero ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Acércate ahora en esta hermosa tarde a los pies de Jesús. No deja las cosas que puedas hacer hoy para el día de mañana, porque el día de mañana no sabemos si Dios nos va a permitir volver a amanecer el día de mañana. Pero aprovecha este momento que la invitación te está extendiendo nuestro Padre en esta hermosa tarde. Aprovecha el tiempo. Dice la palabra que nosotros debemos aprovechar el tiempo porque los días son malos. Más que todo en el tiempo que estamos viviendo. Porque por eso es necesario que nosotros nos pongamos a cuenta con nuestro Padre. Porque la venida de Cristo está muy pronto. Y si la venida de Cristo no nos sorprende, pues la muerte nadie lo espera. Aquí estamos, tú puedes estar con tu familia ahorita, tú puedes disfrutar de la vida hoy en este día, pero el día de mañana nadie nos asegura si vamos a volver a disfrutar de nuestra familia, de nuestros hijos. Pero si nosotros estamos bien con Dios, como decía el apóstol Pablo, decía el apóstol Pablo cuando una persona está bien con Dios, que no nos importa lo que vaya a venir en nuestra vida. Si nosotros tenemos una vida consagrada con nuestro Padre, mejor vida vamos a tener después de esta vida que tenemos hoy en tiempo. Pero mi querido amigo o hermano, acércate a Jesús. No tengas miedo. Tal vez la gente en la iglesia te puedan acusar. Tal vez la gente en una iglesia van a decir, jamás va a volver a levantar. Pero déjame decirte, si pudo levantar un Pablo que había matado a mucha gente, y así Dios lo levantó, y así te puede levantar. Si Dios pudo usar a Moisés, sacar al pueblo de Israel, habiendo él matado una persona, pero Él es grande y su misericordia, incluso la palabra de Dios dice que cuando Él perdona nuestro pecado, Él arroja todo el pecado hasta la profundidad de la mar y jamás volverá a sacarlo de nuevo. Entonces déjame decirte, el hombre, la mujer te podrá sacar el pecado que tú hiciste, que si tú le fallaste te podrá repetir, pero Dios no te va a repetir tus pecados. Si tú vienes hoy en los pies de Jesús y tú te conviertas y te entregas tu corazón, Dios hará grandes cosas sobre tu vida. Bendecimos el nombre de Jesús y miramos como ya no ignores la voz del Padre, ya no ignores la voz de Jesús, porque cosas grandes Dios, cuando tú te niegas a la voz de Jesús. Miramos que lo que pasó con Jonás, tuvo que pasar 3 días en el vientre del pez.
¿Se imagina usted lo que estar en el vientre de un pez solo por desobedecer la voz de Dios? Y así que mi querido amigo, mi querido hermano, ya no desobedezcas la voz de Dios. Si te está llamando, si te han predicado alguna vez de la palabra de Dios, es hora que tú abres tu corazón. Es hora que tú dejas a Dios entrar en tu corazón. Deja que Dios haga grandes cosas en tu vida, en tu familia, en tus hijos. Bendecimos el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Y una de las cosas a veces, como vuelvo a decir, porque a veces hoy en tiempo, lamentable y triste, hay pastores que han hecho la iglesia como un tribunal, que lo que hacen es juzgar y juzgar a la gente y decirle que esa persona ya no vale, que esa persona ya no sirve. Pero podrá decirte el hombre, pero Jesús te dice, tú vales mucho, tú vales la sangre de mi Hijo, la sangre de Jesús que fue crucificado en la cruz del Calvario. Él está dispuesto de limpiar todo pecado. Dice el versículo que leímos, ¿verdad? Dice que venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Ya es momento que tú que estés a cuenta con nuestro Padre. Si tus pecados, dice, fuera como la grana, será emblanquecido como la nieve. Y si fuera rojo como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. O sea, en otra palabra, Dios no le importa lo que tú hayas hecho, lo que tú estás practicando. Lo que Dios le importa es lo que tú cambias tu forma de vivir y te acercas a la presencia de nuestro Padre, y Dios hará grandes cosas con tu vida. Muchas veces, como le digo, le vuelvo a decir, el enemigo viene a meter muchas cosas en nuestra mente, meter muchas cosas en el corazón, decirte ya no vuelvas porque ya no tienes perdón, pero Jesús tiene perdón. Así como David cuando cometió un gran pecado, pero dice la palabra de Dios, él se arrepintió y se humilló, y Dios lo perdonó y lo levantó y siguió ejerciendo su reinado. Pero ¿qué es lo que tuvo que hacer? Humillarse en la presencia de Dios, reconocer. Es lo único que tú y yo tenemos que hacer siempre, reconocer que cuando le fallamos a Dios, vengamos a los pies de Él y decirle, perdóname, Padre, perdóname todo por todo el pecado que he hecho. Y Él le dice su palabra que Él es fiel en perdonar todo nuestro pecado. Miramos a un Moisés también, ¿verdad?, que mató a una persona, pero aún así Dios lo usó para sacar al pueblo de Israel. O sea, cosas grandes hace con los hombres. Como te digo, tal vez alguna vez te han despreciado, que tú ya no vales nada, que ya no sirves para nada. Pero déjame decirte que sí, Dios hará grandes cosas con usted. Dios hará grandes cosas con usted. Y la palabra de Dios dice que lo que nosotros ponemos más que todo importancia es lo que Dios piensa de nosotros, no lo que piensa el hombre, no lo que piensa la mujer, porque el que perdona nuestro pecado es Jesús. El que perdona nuestro pecado es nuestro Padre. No hay otra persona. Dice la palabra de Dios ahí mismo en el libro de Isaías, en su capítulo 43, versículo 25, y dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Te digo, mi querido hermano y amigo, en esta hermosa tarde, si tú te acercas en la presencia de Dios, Dios jamás te volverá a repetir o decirte o reclamarte lo que tú estás haciendo, lo que tú hayas hecho. Simplemente tú vienes a los pies de Jesús y Él está dispuesto a borrar y ya no acordarse de tus pecados. Por eso, mi querido hermano y amigo, ven a Jesús, no tengas miedo. Porque tal vez algún día alguien te predicó que si tú vuelves a Jesús, Él te va a condenar. Al contrario, Él está dispuesto de perdonar tus pecados, de limpiarte, de restaurar tu vida. Porque dice la palabra de Dios que apartados de Él, nada podemos hacer. Nada podemos hacer afuera de la presencia de nuestro Padre. Pero estando en los caminos de Dios nos trae muchos beneficios que siempre hay paz en nuestro hogar, hay gozo en nuestro corazón. ¿Por qué tantas personas hoy mismo se suicidan? Porque ese es el trabajo del enemigo. Porque el enemigo ha metido en sus cabezas, en su mente, decirle que ya no sirven para nada, que ya no valen. Pero tú, cuando te conviertas a Jesús, eres una persona diferente,
vuelvas a ser el hijo de Dios. Todos somos creación de Dios. Pero si tú, mi querido amigo, reconozcas que a Jesús como tu único Salvador, en el momento que tú dices, te recibo como mi único Salvador, automáticamente te conviertas ser un hijo de Dios. Ya no eres una creación de Dios, sino que eres un hijo de Dios. Y un hijo de Dios nos trae bastante beneficios. Amado mi amigo, por eso esa invitación yo te estoy extendiendo en esta hermosa tarde. ¿Para qué? Porque Dios quiere cambiar tu forma de vivir. Dios quiere cambiar tus caminos. Porque hoy en tiempo, amado amigo, tal vez tú puedes tener muchos amigos. Puedes tener muchos amigos, puedes tener muchos bienes aquí terrenal. Pero yo quiero presentarte en esta tarde de una salvación. Que una salvación, no hay dinero que puede comprar esta salvación, sino que solo rindiéndote en los caminos de Dios, rindiéndote en los pies del Padre, y tú puedes obtener esta salvación. Y esa salvación es donde dice la palabra de Dios, donde Él ha preparado un lugar para nosotros, un lugar que jamás nos imagina. Tal vez en un momento ha llegado a nuestra vida como es ese lugar que Dios ha preparado para nosotros. Pero esa palabra es algo hermoso, es algo precioso, y todos anhelamos de estar en este lugar. Ese lugar se ha preparado para usted también, mi querido amigo. Pero ¿qué es lo que tienes que hacer? Dejar ese pecado que tú estás practicando. Como le dijo Jesús a aquella mujer: yo no te acuso, pero déjame decirte algo, le dijo Jesús. Ya no vuelvas a pecar. Si tú estás pecando, haciendo o cometiendo un pecado, y si hoy en esta tarde tú te arrepientas y entregas tu vida a Jesús, ¿qué es lo que tienes que hacer? Apartarte de ese pecado. Apartarte de ese pecado, y así Dios hará grandes cosas con usted. Tal vez Dios te puede levantar como un pastor. Tal vez Dios te puede levantar como un siervo, como un misionero en las naciones. Pero déjame decirte que Dios quiere hacer grandes cosas con tu vida. Pero lo que Dios no quiere es que nos pongamos a cuenta con Él. Que nos pongamos a cuenta con nuestro Padre. Y Él es fiel en perdonar nuestros pecados. Él es fiel en perdonar nuestros pecados. Te vuelvo a decir, tal vez eres una mujer de la mala vida, pero si tú entregas tu vida a Jesús en esta tarde, tu vida será diferente. Tu vida será totalmente diferente. Si eres un hombre que le ha fallado a Dios y te has alejado de la presencia del Padre, vuelva a los pies de Jesús, que Dios hará grandes cosas con tu vida. Dios hará grandes cosas con tu vida. Dios es el que hace grandes cosas con la vida de aquella persona. Personas que tal vez algún día han sido despreciados, pero Dios nunca nos desprecia. Al contrario, Dios levanta a aquel menospreciado, dice su palabra, para hacer grandes cosas con la vida de las personas. Amado amigo y hermano, en esta hermosa tarde, lo único que quiero decirte, que si tú vienes a los pies de Jesús en esta tarde, Dios hará grandes cosas con tu vida. Entrega tu vida al Señor. Entrega tu vida al Señor. Conviértate a Cristo, que Dios hará grandes cosas con tu vida. Te digo que la venida de Cristo está muy pronto, y hay de aquel que se quede en la gran tribulación. Pero todos los que se han firmado sus caminos en los pies de Jesús, Dios nos espera un lugar precioso, un lugar hermoso, donde todos algún día vamos a estar, anhelamos estar. Pero dice la palabra de Dios que solo los de limpio de mano y puro de corazón entrarán en ese lugar. Y así que, mi querido amigo o hermano, en esta hermosa tarde yo quiero extenderte esta invitación, y vuelvo a leer el versículo que empezamos a leer. Dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Y si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve será emblanquecido. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y así que vuelvo a repetirte el tema de esta tarde: ven a Jesús y no tengas miedo, que Él está dispuesto de perdonar tus pecados. Si tus pecados has cometido tantos pecados, así como perdonó a Pablo
como perdonó a Moisés, como perdonó a David, como perdonó a aquella mujer que lo encontraron en adulterio, como perdonó a bastantes hombres en la Biblia que cometieron errores. Pero ¿qué es lo que hicieron? Se arrepintieron, se convirtieron, regresaron, se humillaron en los caminos de Dios. Es lo único que tienes que hacer, mi querido amigo, en esta hermosa tarde. Y yo quisiera invitarte en esta hermosa tarde que tú entregas tu vida a Jesús. Tal vez dirás, pero no puedo. Tengo muchas cosas que hacer. Hay mucha gente, a veces yo he hablado con muchas personas y me dicen, es que no estoy preparado para ir a una iglesia. Yo no estoy preparado de convertirme como cristiano. Es que nadie está preparado. Nadie está preparado para incluso nosotros, cada uno de nosotros, antes de acercarnos a Dios, cada uno de nosotros tuvimos un pasado. Pero por la misericordia de Dios, porque Dios hace grandes cosas cuando una persona se convierta a Jesús. Y así que en esta hermosa tarde, mi querido amigo, yo quisiera extenderte esta invitación, que tú aceptas a Jesús como tu único Salvador en esta tarde. Y que tú buscas una iglesia para congregarte en una iglesia. Congrégate en una iglesia y Dios hará grandes cosas con tu vida. Y déjame decirte, tal vez el hombre te puede reclamar lo que tú estás haciendo, el pecado que tú estás practicando. Pero déjame decirte el versículo que leímos ahí en el libro en el libro de Isaías, dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, dice, y no me acordaré de tus pecados. No me acordaré de tus pecados, a ti te dice el Señor en esta tarde. Él ya no se acordará de tus pecados, de tantos pecados que tú hayas cometido. Porque a veces eso es lo que a veces mucha gente tienen miedo de acercarse a Jesús. El hombre te podrá acusar, la mujer te podrá acusar. Pero Dios, Él te dice, yo no me acordaré de tus pecados. Pero es momento que tú hagas, que recibes a Cristo como tu único Salvador en esta tarde. Y en esta tarde, antes de terminar, yo quisiera extenderte una invitación. Tú que estás en tu casa o vas manejando un automóvil en esta hermosa tarde, yo quisiera, mi querido amigo, que usted entrega su vida a Jesús en esta hermosa tarde. Pero sin antes de terminar, hacer el llamado, vamos a orar por la palabra de Dios y por las peticiones que han mandado en Gracias, le queremos agradecer a todos los que se han conectado en esta hermosa tarde, a todos los que se tomaron su tiempo de escuchar esta palabra, este mensaje. Y en esta hermosa noche, pues vamos a darle gracias a Dios por la palabra de Dios y orar por unas peticiones que mandaron en esta hermosa tarde. Vamos a orar primeramente por las peticiones, por las personas que están necesitadas de una oración. Vamos a orar por la petición que mandó Ana Martínez. Pido oración, dice, por la liberación en la cárcel para su esposo. Aleluya. Vamos a poner esa petición en las manos de Dios en esta hermosa tarde. Creo que el nombre del hermano que está en la cárcel se llama José, amén. Y otra oración por el hermano José Rigoberto, sanidad, por su esposa y hijos, protección y conversión. Y otra petición que dice por la hermana Lorena Guevara, oración por fortaleza espiritual, amén. Otra oración por la hermana Xiomara Granados, por sabiduría y dirección. Todas estas cosas Dios nos puede dar. Toda la que pide sabiduría, dice la palabra de Dios, que todo lo que pedimos, Él nos lo va a dar. Amén. Y en esta hermosa tarde vamos a dar gracias por la palabra y por las peticiones. Amado Dios, gracias en esta hermosa tarde, Señor, que tú nos permitiste, Jehová, de meditar sobre estos versículos, Señor. Que esta palabra, que este mensaje, Señor, lo llevamos en nuestro corazón. Que este mensaje, Padre, Señor, lo podamos, Señor, practicarlo. Que este mensaje, Señor, nos ayuda, Señor, Señor, convertirnos de corazón, Padre soberano Dios, y ser un verdadero hijo tuyo, Padre soberano Dios. Y así mismo, Padre, pedimos la oración por la vida de mi hermana Ana Martínez,
que está pidiendo, Señor, por la liberación por su esposo que está en la cárcel, que para ti, Señor, no hay cosa imposible. Abra puertas, Señor. Seas tú tocando, Señor, los corazones de aquellos, Señor, autoridades, Padre, Señor. Señor, Jehová de los ejércitos, no sé lo que haya cometido el hombre, Padre, pero para ti, Señor, todas las cosas que nosotros cometimos, Padre, tú, Señor, nos perdonas, Padre. Y así que, Señor, extienda tu mano sobre la vida de José, Señor. Sácalo de esa cárcel, Padre. Abre las puertas, Padre, que para ti no hay cosa imposible, Señor. Que para ti, Señor, tú eres el mejor abogado, Señor. Tal vez ellos, Señor, no tienen un dinero para pagar un abogado, Padre, pero seas tú el abogado de José, Señor. Seas tú el abogado de José, Padre. Asimismo, Padre, pedimos, Señor, por la vida de José Rigoberto, por la sanidad de su esposa e hijos, Señor, Jehová de los ejércitos. Señor, tú eres el mejor doctor, Padre. Tú eres el mejor doctor, Espíritu Santo. Extienda tu mano, Señor, sobre la vida de la esposa de José Rigoberto, Padre, Señor. Extienda tu mano, Señor. Levántalo de esa cama, Padre. Toda enfermedad, Señor, tú sigues siendo el mismo, Señor Jesús de milagro, Padre, que hizo levantar los ciegos, abrir los ojos de los ciegos, el que levantó al paralítico, Padre. Tú sigues siendo el mismo, Padre. Tú no cambias, Señor. Y así que, Señor, extienda tu mano sobre la vida de la esposa de José, Señor Rigoberto, Padre soberano Dios. Y asimismo, Señor, pedimos por la vida de Lorena Guevara, Padre, Señor, por fortaleza. Está pidiendo fortaleza, Padre soberano Dios. Seas tú, Señor, levantándola, Señor, Jehová de los ejércitos. Tal vez, Señor, yo no sé lo que ella está pasando en esta hermosa tarde, Padre, pero dale nuevas fuerzas, Padre. Multiplica esas fuerzas, Señor, Jehová de los ejércitos. Señor, extienda tu mano y dale fuerza, Señor. Dale fortaleza en esta hermosa tarde, Padre soberano Dios. De igual manera, la vida de Xiomara Granado, Señor, está pidiendo por sabiduría, Padre soberano Dios. Dale sabiduría, dale entendimiento, Padre soberano Dios. Dale sabiduría, así como tú diste sabiduría a Salomón, Padre, Señor. Tú sigues siendo el mismo Dios, Padre. Dale sabiduría a Xiomara, Padre soberano Dios. Y así que gracias, Padre, Hijo. Y antes de entregar este tiempo, yo quisiera extenderle una invitación para todos los que se conectaron en esta hermosa tarde. Tú, mi querido amigo, quiero extenderte esta invitación esta hermosa tarde y que tú repitas esta oración conmigo en esta hermosa tarde para que puedas entregar tu vida. Y acuérdate que tú acércate a Jesús, no tengas miedo, que Él está con los brazos extendido, esperándote para que tú te rindes en los caminos de Dios. Y repito conmigo esta oración diciendo: Padre que estás en los cielos, Dios eterno, hoy me acerco ante tu presencia para decirte que yo reconozco que soy pecador, que he hecho lo malo delante de tus ojos desde el principio y que estoy arrepentido de mis malas obras y deseo que me perdone todos mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Si tú has dicho estas palabras conmigo, que Dios te bendiga y acerca y busca una iglesia donde tú vives. Y si tú vives por el área de Marietta, extendemos la invitación. Los días del servicio, que tenemos servicio martes, jueves, sábado y domingo, y aquí te esperamos en este hermoso lugar. Y así que gracias por el tiempo y que Dios me los bendiga. Amén. Aleluya, Dios bendiga a cada uno de ustedes que nos estuvo escuchando. Le damos las gracias al Señor por la vida de nuestro hermano Malaquías, que ha traído la palabra del Señor esta hermosa tarde, verdad, desde aquí, desde Atlanta, Marietta, dándole gracias a Dios por la oportunidad que Él nos ha dado, verdad, de que mis hermanos predican la palabra del Señor. Y para mí es un gozo y un privilegio el presentar a cada uno de mis hermanos. Gracias también le damos a Radio Elohim, que está allá en El Salvador, verdad, Radio Elohim 94.1 FM, Jucopo, Zulután, El Salvador, con el programa Predicando la Sana Doctrina. Así que el Evangelio se está predicando en todas las redes, verdad. En aquel día nadie tendrá excusa que no lo escuchó, verdad. Y así, mi amado hermano, vamos a quedar despedidos ya de esta programación, y será el próximo domingo que nosotros estaremos transmitiendo nuevamente. Mi nombre es el hermano Jeremías Muñoz, somos del Ministerio Evangélico Iglesia La Última Trompeta, y así se despide de ustedes el hermano Jeremías.